Hoy hay muchas técnicas que se están probando, de hecho también, Rocío, hay muchos autores y en nuestro medio ya se está haciendo, pero ya han detectado que hay recidivas, o sea, que vuelve a romperse, es la sutura de la parte más externa del menisco. ¿Se acuerdan ustedes que la vascularización del menisco, si hacemos un corte transversal, que es como un triangulito, de afuera hacia adentro, es zona roja, roja, blanca y blanca? Cuando la zona blanca está rota, ya no hay posibilidad de cicatrización porque no hay sangre. Algunos autores hace un tiempo han intentado con las suturas. La bibliografía, a mí no me tocó, una vez me tocó rehabilitar uno con sutura, que me fue bien, y con los mismos tiempos, pero los autores hablan de que las suturas meniscales propenden a recidivas, o sea, a que vuelva a suceder. Hasta el día de hoy, al menos en nuestros medios, se siguen utilizando las cirugías convencionales, Rocío. Yo no he visto en nuestro medio todavía reemplazos con ningún tejido. Se saca simplemente la parte rota, por eso digo que es más fácil recuperarla. Y los pacientes con lesiones meniscales vuelven a tener una vida deportiva normal, a no ser, a no ser que haya lesiones en el cartílago hialino, en el cartílago que recubre las superficies, que ya hay una osteocondritis, o sea que ya es más complejo. Pero si solo es una lesión meniscal de un cuerno, una parte del menisco, son deportistas que en poco tiempo vuelven al campo de juego. ¿Te respondí, Rocío? ¿Está bien? Sí, profe, gracias. De nada. Hay una pregunta. Profe, la diferencia, para acá hay dos preguntas. Profe, sobre las terminaciones libres de dolor, ahí hay una redundancia en esa pregunta. ¿En los cuernos estarían en menor cantidad o directamente no duelen? Las terminaciones libres de dolor, no, las terminaciones libres transmiten dolor, todas. No es que por ahí está mal escrito, pero no importa. Las terminaciones libres solo transmiten dolor. Y está bueno lo que preguntan, no se confundan porque a veces en los choice ponemos los siguientes mecanos receptores y ponemos terminaciones libres, y la terminación libre no es un mecano receptor, la terminación libre es un nociceptor. La terminación libre transmite dolor, a no confundirse, no es un mecano receptor. Y están en la misma cantidad en todos lados. Lo que sí hay más, no sé quién me pregunta, Lucas, mecanos receptores, se ha comprobado que hay más cantidad a nivel de los cuernos. En realidad terminaciones libres están, no hay más o menos en algún lugar. Lo que sí hay más mecanos receptores en los cuernos. Profe, la diferencia en arquitectura de los meniscos. ¿Tiene la misma vascularización? ¿Incluye eso? En la reparación me refiero a la forma, sí, tiene la misma vascularización, porque la periferia es igual. Me pregunta Sandra, la periferia del menisco es igual, ya sea el interno o el externo, los dos tienen el mismo tipo de zona roja, blanca y blanca. Hay autores que hablan que esa vascularización es por inhibición de la vascularización de la cápsula, que sí está vascularizada. Repasen las arterias geniculadas y todo eso. Pero en realidad es por inhibición. Si bien hay imágenes histológicas que ven vasos en la periferia, el mayor aporte sanguíneo de esta zona roja es por inhibición de la cápsula. ¿eh? Quiero preguntas del tratamiento, vamos. ¿O qué harían? Hola, profe, ¿me escucha? Sí, Natalia, ¿cómo le va? Todo bien. Me Tengo alegro. una duda con el tema del mecanismo en pivote, Sí, que puede darse en rotación externa o en rotación interna, y sí, ya sea el valgo o el varo. Los dos mecanismos, ya sea el valgo con rotación, sí. ¿se da a nivel únicamente de la rodilla o del pie también?
No, es a nivel de la rodilla. El mecanismo cuando habla de la rotación, habla a nivel de la rodilla, que la rotación de la rodilla es mínima. O sea, en extensión no hay rotación en la rodilla. ¿Sí? Por los topes óseos y por las estructuras anatómicas. Cuando hay semiflexión, por eso la rodilla tiene que estar en semiflexión, hay algún grado de rotación que si es excesiva es la que produce la lesión. Pero siempre nos estamos refiriendo a la rodilla, Natalia. ¿Eh? Ah, está. Y en cuanto a las lengüetas, ¿se Sí. forman por la ruptura del asa de balde o se puede dar lengüeta sin asa de balde? No, se pueden dar solas, exactamente. La lengüeta se puede, no necesariamente tiene que haber lesión de nasa de balde. De hecho, en pacientes más adultos, por degeneramiento de la estructura, se dan con mayor frecuencia de nasa de balde, pero hay veces que son independientes, no tiene, o sea, no es vinculante el asa de balde con la lengüeta, ¿sí? Puede Ajá, haber. lo preguntaba por la clasificación de Trillat que dice que el estadio de las lengüetas por desgarro transversal del asa de balde. Está bien, pero ahí puede haber, ahí ya hay lengüetas en una lesión grave de asa de Walden que va asociada. Eso es una tríada que se da por asociación y por vínculo. Pero hay muchas lesiones en lengüetas solas, no necesariamente tiene que ser en asa de Walden. Listo, profe, gracias. De nada. Yo ya anoté 3 preguntas para el examen que salieron de hoy. Chito, están pidiendo entrar, dicen un par de chicos ahí. Ahí estoy aceptando Guillote, recién lo vi. ¿Puedo decir las preguntas, profe? ¿Anotó? Es chistoso, este. Tendría que estar triste usted. Profe, Sí, en las lesiones de pivot, en un momento de la clase dice que son más frecuentes lesiones longitudinales sí. y hay imágenes de lesiones verticales a la clase. O sea, como que son más frecuentes lesiones longitudinales y ahí me confundió un poco. Cuando la decía, a ver, existen lesiones longitudinales, transversales, circunferenciales, ¿verdad? Hay un montón de lesiones. Cuando la lesión se produce en pivot, que es uno de los mecanismos más frecuentes, suele producirse con mayor incidencia longitudinalmente. A ver, insisto en lo que digo siempre, chicos. No es matemática, no es que si porque pivoteó solo va a haber longitudinal. Hay muchos factores predisponentes que tienen que ver la edad, la hidratación de la articulación, si no hubo lesiones previas, si no se había lesionado ya el menisco. Hay muchas situaciones, pero se da la lesión en pivot, por ahí predispone más a la lesión. Vamos a definirlo así si querés. Las lesiones en pivot pueden predisponer más a la lesión longitudinal, que no quiere decir que siempre pase eso. Va, gracias. Bien. Profe, en cuanto al alta deportiva de un menisco, el jugador, ¿cómo se ve afectado? Tipo, pienso psicológicamente cómo está el jugador y cómo vuelve al campo, digamos. Bien, está muy buena la pregunta. Al igual que cualquier lesión, el paciente vuelve bien. Obviamente que tiene mucho menos incidencia psicológica, si querés llamarlo de una manera, que una lesión ligamentaria de ligamentos cruzados o una cirugía de un ligamento colateral interno, por ejemplo. Eh, las lesiones de ligamento cruzado, que ya vamos a tener en la clase, tiene un componente psicológico muy importante y en primer lugar es porque estás un año afuera, te quedas un año afuera sin competencia. La lesión meniscal, al no haber un reemplazo de algo, que vos le explicás al paciente que no es que te estoy reemplazando una cosa por otra, entonces hay que esperar que cicatrice, que se ligamentice, que tenga. No. Y la otra, Gastón, es que el paciente que está operado del menisco a la tarde se va a la casa a veces sin nada, o sea, con un vendaje y una muleta. Al tercer día, cuarto, está haciendo actividad en el consultorio. El factor psicológico es menor porque ese jugador a los 15 días está con el plantel
no te digo que entrenando normal, pero está en el campo de juego con nosotros, hasta trotando, te diría, a los 15 días. El factor psicológico es mucho menor que una lesión ligamentaria. ¿Sí? Aparte, el paciente vuelve muy seguro porque no se le sacó nada. Se recupera así el ROM, como cualquier rehabilitación que ustedes han aprendido, que lo primero que tengo que recuperar, anótenselo en la heladera, es el ROM para después ganar todo lo otro. La lesión meniscal vuelve muy bien, Gastón, muy bien, sin ningún tipo de secuelas, si haces una buena recuperación, ¿eh? Si ganaste bien la amplitud articular, si ganaste bien la fuerza y la estabilidad, no hay ningún problema. Yo no he tenido problemas. Los únicos problemas que pueden quedar son secuelas por no tener un buen ROM. Hay que ver la edad del paciente, siempre del jugador, cómo venía, si no ha tenido lesiones previas, si es una rodilla que ya tuvo una intervención de un cruzado, ya otra cosa. Ahora, si es un jugador que por primera vez se rompe un menisco y es una persona joven, bien entrenada, no tenés ningún tipo de problema, Gastón. Psicológico cero porque no es una lesión grave. Si bien es quirúrgica, no es una lesión que lleve mucho tiempo de recuperación. ¿Eh? Con toda la furia y tomándote el tiempo del mundo porque no hay apuro, porque justo nos agarró el verano, con 2 meses te sobra. Si estás apurado, 45 días, estás jugando. Pero un tiempo normal, prudente, decir, bueno, hice las cosas bien, tranquilo, y te diría que medio lento, pero un buen número, 2 meses. ¿Sí? Hemos vuelto a la cancha con jugadores en mucho menos tiempo, pero 2 meses es un tiempo muy prudente, muy saludable para la vuelta de un deportista con una intervención quirúrgica. Insisto, 45 días, 50 también, ya un poquito más apurado, 30 y 40 volvió apurado, pero volvió. Ahí te puede generar alguna secuela, pero eh, Goyo, los chicos que quieren entrar, están todos adentro. ¿Le siguen avisando que hay gente? No. No, no, es viejo eso, Gus. Ah, bueno. ¿Se Digo entendió? yo, Sí. Gastón, yo tengo ¿quedó una. claro? Ah, No sé si Gastón quedó claro. Sí, profe, sí, sí, gracias. Dale. Brandon. y si, por ejemplo, tenías una ruptura muy grave de menisco y el cirujano tiene que hacer tipo, una resección total del menisco. Y ponerle, viste que ahora hay nuevas técnicas quirúrgicas, decían los papers, que si había fisuras, por ejemplo, tipo las rupturas periféricas, se ponía tendón bovino un implante. Eso del tratamiento y la recuperación, ¿se aborda el mismo tratamiento que kinésico o se toma otras medidas a más largo plazo? Como toda técnica nueva que se está implementando, seguramente te van a seguir más despacio con mayor prudencia, porque así ya hay un tejido que tiene que cicatrizar. A ver, se está poniendo otro tejido de otra especie inclusive, que seguramente irá teniendo controles para ver ahí sí ya hay que esperar tiempos de cicatrización y te puede llevar más tiempo. Lo convencional que estamos acostumbrados, que se reseca la parte rota, se hace la toilette articular, como se dice, vuelve en forma muy rápida. Si la lesión es muy grande por ejemplo, hay una resección completa del menisco, me ha tocado de los dos, con alguna suerte de injerto o nada. Pero cuando hay tejido, tengo poca experiencia con estas técnicas nuevas porque en nuestro medio no se practica mucho. Si te diría que hice 10, te miento, porque no lo hice, pero utilizando un poco el sentido común, si hay tejido que tiene que cicatrizar, inclusive de ser compatible, de que reaccione bien, etcétera, etcétera, que no haya infecciones, hay un montón de cosas que hay que considerar, a diferente de las otras, entiendo que llevará más tiempo, sobre todo en la progresión de la intensidad con la que vayas trabajando. Yo insisto, al jugador que a los 7 8 días le sacan los puntos, marcha, pileta, bicicleta, trote, todo. ¿Eh?
Profe, en la bibliografía complementaria habla de diferenciar el bloqueo real del bloqueo falso, porque en el caso de ser falso, solamente con reposo y tracción cutánea dice que se resuelve. ¿Cómo podríamos diferenciar eso? Bien. Si es real o si es falso. Por lo general el estudio complementario, Luciana, a ver, insisto, nosotros no hacemos diagnóstico, ¿sí? Pero el médico cuando duda, en realidad el médico cuando el paciente refiere el mecanismo, comenta y hace las pruebas y despierta dolor, inclusive este bloqueo falso, va al estudio complementario. A no ser que esté muy seguro el tipo no te hace el estudio, pero todo jugador que manifestó, que pivoteó, que giró, que lo chocaron, que estaba en semiflexión, y ante las pruebas que van a ver mañana despierta dolor, las pruebas no son determinantes, las pruebas son una posibilidad de, no quiere decir que si una prueba da positiva, que no quiere decir que la estructura está lesionada. Siempre se va al estudio complementario. O sea, no sé, bueno, un cajón anterior de cruzado vos lo hacés y da positivo, igualmente se hace la resonancia, porque vos tenés que ver si además del cruzado no hay otra estructura lesionada o el grado de lesión que tiene el ligamento. En estos casos de diferenciar una falsa de una verdadera, el mejor método es el estudio complementario, Luciana. No lo vas a hacer vos, nosotros no lo vamos a hacer, lo va a hacer el médico, pero el bloqueo articular para determinar sobre todo si es un asa de balde, lo va a determinar la resonancia. Las lesiones de asa de balde eh, no digo que son más complejas, pero ya hay una lesión más importante del menisco que una lengüeta o que un cuerno. ¿Sí? La lesión de los cuernos son bastante frecuentes también. Eh, pero insisto, el diagnóstico con el estudio complementario es lo más importante y lo hace el médico eso. No lo vas a hacer vos, así que no te preocupes. Gracias. Entiendo que son unos grandes rehabilitadores de menisco, porque no, si no hay pregunta, entiendo que Guille sí que el Cajú tiene muchas preguntas de rehabilitación, así que le va a ir bien a los chicos. Yo les tengo fe. Sí, yo también. En la anterior me bajaron la calidad, pero en esta, Uh, que ya no había parciales, yo sé que van a había, alcanzar. había parciales, sí, sí. A ver, nosotros estamos. Pollo, Sí, a mí no me quedó de todo claro la irrigación de la rodilla. ¿de Vos la me la- rodilla? ¿De la sí, rodilla o del menisco? de la rodilla, o sea, las ramas esas, las geniculadas, lateral inferior, ¿son las inferiores únicamente las que irrigan el menisco? No entiendo, no las entiendo. No la entendí, Brandito. No, no solamente la inferior recibe vasos, es más, recibe vasos de la cápsula también. En realidad, el menisco no van vasos derecho al menisco. Si no te vayas cuáles son las arterias del menisco, porque no van, podés encontrar alguna bibliografía. Pero el menisco no tiene arterias propias, vasos propios, sino que recibe de esa red que vos ves que hay en la rodilla, que viene en realidad de superior e inferior y hace una red, recibe de los distintos vasos donde recibe aporte. Las inferiores anteriores no van atrás, no llegan a la cápsula. ¿Sí? Mañana lo vemos si querés con el programa y lo vas a entender bien. Le ponemos el programa y lo vemos en 2 minutos, pero no hay una arteria para el menisco, ¿sí? No hay una arteria, como decirte, no sé, la arteria del ligamento redondo, no hay una arteria del menisco, sino que el menisco es una estructura hipovascular, ¿sí? Que recibe vasos de otras, vasos no, recibe vascularización de otras estructuras. Si bien hay autores que dicen que sí,
Claro, porque yo leía el artículo ese que vos subiste y no entendía nada. Tipo, sí veía la arteria poplitea y todo el ramerío ese arterial, Pero la arteria pero sí, poplítea es el tronco principal y de ahí sale todo. las geniculadas, claro. Claro, inclusive va el Eh, cruzado y va la grasa de jojo. Leer. A ver si está todo bien. Para, profe, el disco se trata parecido. ¿Cómo el disco se trata parecido a menisco? Rara la pregunta, pero está. Hernia de Dice, disco. La hernia de disco se trata parecido a menisco. No sé por qué no, Lucas no. está pensando eso. Sí, no, Luquita, no tiene nada que ver una cosa con la otra. No, no, no. Primero hay que ver si lo de la hernia que estás preguntando es quirúrgica o no. Una cosa, a ver, a nosotros hay un profe que nos enseñó que no hay ninguna herramienta, ni kinésica, ni nada que resuelva el tema de una hernia de disco. Cuando la hernia de disco está protruida y está comprimiendo o el canal medular o el agujero de conpunción, lo único que resuelve eso es una cirugía. Nosotros como kine podemos paliar los síntomas, mejorar la calidad de vida, pero la hernia no la curamos nosotros, como un desgarro. No se cura, solamente una cirugía. Si es un tratamiento no quirúrgico, primero habría que ver la hernia a qué nivel es, qué estructuras está comprometiendo, porque de acuerdo a la segmentación puede estar comprimiendo no un nervio, una cosa es una hernia cervical, otra cosa es una hernia a nivel lumbar, donde va a haber una lumbociatalgia, o si es cervical, una cervicobraquialgia, hay que ver un montón de situaciones, pero te diría, Lucas, que una hernia de disco lleva mucho más tiempo, inclusive siendo no quirúrgica, que una lesión quirúrgica del menisco, porque es mucho antes de una meniscal y sin problemas, no hay inconveniente en el tratamiento de las hernias discales según el nivel y la edad y un montón de factores, puede llevar tiempo y tener complicaciones, sobre todo por las compresiones que puede haber a nivel del sistema nervioso periférico, ya sea a nivel de la hernia o en los puntos Vallex. ¿Se acuerdan? Los puntos Vallex son los puntos del recorrido del nervio que puede llegar a estar en algún lugar sufriendo alguna compresión. Si me das a elegir, querer rehabilitar un menisco o un hernia de disco, dame un menisco, pero toda la vida. Toda la vida. Profe, Sí, Natalia. yo tengo una duda con respecto a uno de los objetivos del tratamiento, que es recuperar el rango de la amplitud articular. Sí. ¿Por qué estaría disminuida la amplitud articular, digamos? ¿Por la inflamación, por el dolor, porque tiene líquido? ¿Por qué estaría disminuida ese ROM? Está muy bien lo que vos planteás. Después de la cirugía, sobre todo en el postquirúrgico inmediato, Natalia, cuando se agrede la articulación con la cirugía, porque nos guste o no, se hacen dos agujeritos y se entra. eh, Más allá del tiempo de inmovilización, que es muy poco el que tiene, sí hay una atrofia muscular muy rápida. El deportista atrofia el músculo mucho más rápido que cualquier persona normal. Lo dejas 3 días, ¿no? Quieto y ya atrofió el músculo, más cuando hay una cirugía, pero cuando hay una injuria de los tejidos, que cuando se entra con el artroscopio y con la cámara por el otro lado, el organismo libera una sustancia que se llama fibrina, que es como que si fuera en mi época se decía boligoma, no sé cómo se dice ahora, es como un pegamento entre los planos que produce mucha adherencia, y eso disminuye el ROM. En mucho menor medida que un cruzado, obviamente, pero en mucho menor medida. Lo recuperás mucho antes. Pero hay retracción de los tejidos contráctiles, que son sobre todo los tendones de la corva, o sea, los tendones de la cara posterior se ponen bastante rígidos. El aparato extensor por ahí se ve un poco también con tensión o con adherencia por los dos puntos por donde entra el artroscopio, entonces puede llegar a perder un poco de amplitud articular ahí. La movilización de la femoropatelar, como les dije que hay que hacer en el cruzado, también hay que liberarla.
pero ese ROM se pierde, sobre todo por la atrofia, por el acortamiento que hay, o retracción, si querés llamarlo, de los tendones, sobre todo los tendones de la corva, pero lo ganás mucho más rápido, Natalia, que en el cruzado al ROM, o sea, se gana bien. No, no, por ahí no es tan complejo como en el cruzado, pero la injuria que produce la misma cirugía produce sustancias en el organismo que adhiere planos musculares, que pueden generar a producir esa disminución del ROM, además de la atrofia. ¿Eh? Los puntos, los mismos puntos, son dos puntitos chiquititos, pero adhiere planos. Entonces hay que trabajar sobre esos dos puntitos para liberar la piel del tejido celular subcutáneo y de los planos musculares que siguen por debajo. Por ahí quedan adheridos los puntos y tenés que liberarlos para que no haya limitación del movimiento. Gracias, profe. ¿Y eso es con artroscopía, tanto la sutura como la resección? Hoy son vía artroscópica. Las intervenciones quirúrgicas meniscales son todas artroscópicas. Y en cuanto al trabajo activo, que dice que hay una diferencia cuando hay resección y cuando hay sutura, Sí, ¿cuánto es la diferencia en tiempo? Porque con resección dice que a los 4 o 5 días ya está haciendo movilización. sí, es Y con así. sutura, La sutura, como les explicaba recién, hay que esperar un tiempo de cicatrización que a lo mejor hasta los 7 10 días no podés empezar a trabajar un poco más intenso. Sí podés trabajar isometría, movilización pasiva, podés. Lo que no podés trabajar tan intenso como cuando hay una resección. Yo al cuarto, quinto día, que por ahí inclusive tiene los puntos, me he animado a subirle una bicicleta con un rango de movilidad muy chiquitito. Pero el tiempo que lleva la sutura que cicatrice es casi como la de los puntos, lleva unos 7 10 días a que cicatrice eso bien, más sabiendo que es una zona que no está muy vascularizada, pero lleva más tiempo por eso. Podés empezar antes cuando se reseca la parte del menisco. gracias, profe. De nada. ¿Y Kaltenborg se podría ocupar acá? ¿Alguna movilización intrínseca? Como terapia manual, digo. Sí, una vez que no tenés los puntos, los podés usar tranquilamente. Igual yo puedo hacer lo que quiera, ahora. Yo siempre intento una vez logrado el ROM, empezar a trabajar con el gesto deportivo de la persona que tengo en el consultorio según el deporte que hace. Si es un futbolista y ya gana el ROM, estoy trabajando con bandas como si estuviese pateando, estoy haciendo el gesto de la patada, estoy haciendo el salto, estoy haciendo el frenado, de acuerdo al deporte que haga la persona. Arriba los bosu enseguida está cuando arriba los bosu, trabajando. Es mucho más rápida. A mí la lesión del menisco me encanta trabajarla porque te diría que casi estás con una persona que le pasó muy poco, ¿me entendés? Entonces, una vez que le sacaron los puntos, vos ya tenés la libertad del rango de movimiento, es todo un trabajo activo, progresivo, de ejercicios de fortalecimiento, de hipertrofia, de movilidad, de propiocepción, y enseguida estás con el elemento de juego. Si es una pelota, ya estás trabajando con pelota en el consultorio, y es mucho más rápida. El trabajo en arena, el trabajo en agua. Yo tengo una rehabilitación de un jugador de primera que la hice en arena y agua, voy a ver si la encuentro y se la subo para que vean que rápidamente se vuelve a trabajar en forma activa ese jugador. Mira, y encima era grande, tenía ya 35 36 años y volvió en menos de 40 días a jugar profesional. Y hicimos una rehabilitación que casi no fuimos al consultorio. Creo que la primera semana que ganamos la amplitud articular y le sacaron los puntos, me fui, que era verano, creo que era verano, no me acuerdo, pero me fui a la arena, a una playa acá, nos íbamos temprano y trabajé ahí, arena y agua, y volvimos en muy poco tiempo. Y a ver si la encuentro, se las voy a subir. Creo que eran Profe, dos jugadores. Ujú. Perdón. recién dijo que, no, perdón, yo que lo interrumpí. Recién dijo de que cuando sacaba los puntos empezaba a trabajar. Más o menos en qué etapa le sacan los puntos, ¿a cuántos días?
Depende del cirujano entre los 7 y 10 días. Algunos más anticuados empiezan 14. Pero no es que empiezo a trabajar ahí, ¿eh? Empiezo a trabajar ahí más intenso. La amplitud articular, la movilidad pasiva, la isometría, se empieza a trabajar antes, ¿eh? Genial, muchas gracias. O sea, Vicky, no esperás los 15 días para sacarle los puntos y empezar a trabajar. Ya en el postquirúrgico inmediato estás trabajando, Claro, con isometría. exigís más a partir de la sacada de Sí, puntos, digamos. claro. Inclusive podés ir a la pileta, podés ir a lugares afuera que no van a tener riesgo de infección ni nada, ¿sí? Profe, el tema de los puntos también está relacionado con que dice que en etapas tempranas se trabajan contracciones isométricas. ¿También tiene relación que estén los puntos todavía? Sí, tiene mucha relación con eso, pues si vos haces una movilidad activa con los puntos, suponete que le haces hacer un mini squat, o sea, una mini sentadilla y tiene los puntos, es muy probable que lo lastimes. El mismo punto tire y lastime un poco ahí. Además, todavía no tenés el ROM completo porque no lo pudiste trabajar completo porque están los puntos y tiran. ¿Sí? Hasta Claro. que vos tengas los puntos y estés libre, bueno, imagínate el puntito, si vos doblás la rodilla y se tira el punto, lo puedes romper. Mm. ¿Eh? ¿Sí? Es más que nada por eso, pero tiene que ver mucho con que el tejido está cicatrizando, el tejido de la piel, ¿sí? Por donde se entró, y porque no tenés el ROM tampoco. Si, sería, no, si vos tenés los puntos y tenés todavía la piel roja, y si lo movés un poquito sangra, imagínate si lo haces bajar a 90 grados, un mini squat, se va a lastimar el punto. Por eso trabajamos al principio con isometría, para no perder tanta masa muscular, se puede trabajar con corrientes rusas, la masoterapia obviamente, la masomovilización obviamente, inclusive bipodal en dos bosus, sin una flexión intensa que no tire los puntos, lo puedes trabajar como una suerte de isometría arriba de dos bosus, lo podés hacer tranquilamente, ¿sí? Y en ese caso, la dosificación en estos primeros días que habla de 3 a 5 días, Sí. ¿se trabajan todos los días o se dejan descanso día por medio, por ejemplo, en el consultorio? Deportista profesional, Luciana, lo ves todos los días, Mm. trabajas todos los días. Por ahí dosificás vos, si un día trabajaste mucho en el consultorio, a lo mejor al otro día en el consultorio optás por otras opciones de tratamiento o de hacer otras cosas, no sé. Si trabajaste mucho activamente, trabaja con tus manos, relaja la musculatura, metete a flexibilizar los tendones con tus manos. Podés trabajar presoterapia si querés también. Si tenés presoterapia con frío, lo podés trabajar también después de tu sesión. No necesariamente todos los días tenés que reventar al deportista siendo activo. Si vos entendés, ahora si el deportista te dice que está bien, que no le duele, porque muchas veces la sinovial, si vos la atacás muy de golpe, muchas veces la sinovial puede defenderse secretando más líquido y generar por ahí alguna hidrartrosis. Entonces hay que tener cuidado de ir despacio para no generar esos procesos que por ahí lentecen la rehabilitación. Si hay una sinovitis, que es común que suceda, hay que evitarla porque por ahí te retrasa los tiempos, porque tenés que bajar un poco. Gracias. Bien. Lucas, y en caso de que no se opere, ¿cómo sería la rehabilitación? Si hay, si no. Bueno, vamos por parte. Si no hay, a ver, todos los casos que yo he visto que me dicen, che, vamos a probar con kinesio y después vemos si lo operamos, todos terminan en cirugía. Yo cuando el menisco está roto, está roto. Pero bueno, yo en mi cabeza lo preparo para hipertrofiar sabiendo que lo van a operar y que después la cirugía va a perder masa muscular. Eh, Se trabaja, Lucas, intentando que la parte activa, que son los músculos y los tendones, sean el sostén de disminuir el estrés en la articulación. O sea que va a ser todo un trabajo de flexibilidad y fortalecimiento en tu gabinete o en un gimnasio ya directamente o en pileta para intentar que las estructuras blandas periarticulares, que las que sostienen la articulación, estén fuertes. Apuntás a eso, nada más, y si tenés alguna técnica, si el paciente está muy dolorido, eh, trabajar alguna técnica para el dolor.
Algunas veces hay hidroartrosis y tenés que trabajar un poco en el drenaje o desinflamar esa rodilla. Por ahí sí, la magnetoterapia, muchas horas en su casa pueden ser un coayudante de tu tratamiento. Seguramente si hay líquido, el traumatólogo determine si hay punción o con alguna corticoterapia intenta disminuir ese aumento de líquido. Pero si me preguntabas el objetivo, si no es quirúrgico, es fortalecer y estar a ver, el objetivo más importante es que haya mucha musculatura para disminuir el estrés sobre esa articulación, para que haya el menos impacto posible. Acuérdense que una de las funciones del menisco, que son varias, es soportar pesos y tracciones, y eso lo disminuye la fuerza muscular. Si hay sinovitis, después que el médico haga punción, los objetivos de tratamiento van a disminuir la inflamación, dolor y edema en caso que exista o el trabajo de fuerza muscular. Bien, después de la punción, inmediatamente, por lo general, el traumato te da un día para que el jugador no haga nada, vaya a su casa y al otro día ves cómo está. Obviamente que subo líquido y una sinovitis y intervino el traumatólogo haciendo una punción, no lo vas a mandar a hacer multisalto y sentadilla profunda, pesada, porque la vas a volver a generar. Vas a seguir con tu plan de tratamiento de fortalecimiento, pero de forma mucho más lenta y progresiva. Al otro día de la punción no vas a poner mucha carga ni hacer una sentadilla profunda que vuelva a generar estrés e inflamación en esa sinovial, sino que vas a seguir con tu plan de tratamiento, pero de forma mucho más progresiva. A mí después de las punciones y que hay sinovitis me gusta ir al agua porque no hay peso, pero si no tengo agua, trabajo con cargas, es como que no te digo que vuelva a foja cero, pero empiezo a trabajar con cargas muy pequeñas, y en forma progresiva. No se aventuren a mandarse de golpe cuando hubo una sinovitis a cargar mucho o a generar mucho estrés porque pueden llegar a producir nuevamente la reacción de la sinovial. Profe, Sí, y para en que el ahí, caso de que ya, dale. disculpe, en el caso de que ya esté en una etapa avanzada de tratamiento, haciendo gestos deportivos y demás, y el paciente refiere dolor, ¿qué hacemos? ¿Seguimos, reducimos la intensidad o qué se hace en ese caso? ¿Dolor a dónde? No sé, en la rodilla refiere dolor al hacernos una sentadilla, por ejemplo. Bien. Te pregunté dolor a dónde porque muchas veces, Rocío, los ejercicios que le hacemos nosotros podemos llegar a producir alguna suerte de tendinopatía sin darnos cuenta. Una, al no tener toda la fuerza del aparato extensor y someterlo a tensiones importantes, puede generar tendinopatía rotuliana, y ahí lo abordarías como una tendinopatía rotuliana, como ya sabes, al igual que si pasa en pata de ganso, o si pasa a nivel del bíceps femoral en la parte lateral. Habría que analizar el dolor de dónde viene. Si vos me decís, no, mira, Goyo, entiendo que es un dolor intraarticular propio de la cirugía y ya está con gesto, por ahí te estás apurando con las cargas o sobrecarga o lo estás haciendo con mucha intensidad. Ahí baja la dosificación, evalúa vos si es el volumen, o sea, si estás haciendo mucho o si estás trabajando con mucha intensidad o si estás trabajando con mucho impacto y todavía las estructuras activas no están lo suficientemente desarrolladas como para disminuir el estrés de la articulación. Por eso te digo, si aparece dolor, evaluemos de dónde viene, ¿sí? Si es un tendón que hemos sometido a mayor tracción con los ejercicios. Si es intraarticular, analicemos si estamos trabajando muchas horas, mucho tiempo, porque el deportista por ahí suele irse al gimnasio solo, a seguir haciendo solo porque piensa que va a acelerar más. Eso lo tenemos que tener claro, chicos. Si a veces hacer más es menos, porque hago mañana, tarde y noche, mañana, tarde y noche, mañana, tarde y noche y termino sobrecargando alguna estructura. Entonces, en la dosificación y en el control que hace el deportista, en los kines tenemos que estar presentes. Pero a tu pregunta, Rocío, analizaría de dónde viene ese dolor. Analizaría si no hay poco de líquido, analizaría si son los tendones, analizaría si la dosificación y las cargas que estoy dando, o el deportista quiere ponerle todos los kilos y volver rápido. Bueno,
aunque levante dos galletitas criollitas, que empiece con 0,2 kilos, que no importa si tiene un cuádriceps así, pero vayan en progresión, pero vas a tener que analizar todas esas variables para determinar de dónde viene el dolor y a partir de ahí determinar cómo seguís, ¿eh? Ok, profe, gracias. Mira, acá me pregunta Paula, ¿cuánto tiempo se trabaja en caso que no se opere? Eh, en realidad no hay un tiempo determinado, sino cuando los síntomas hayan disminuido. Cuando si el paciente no tiene líquido y ya no le duele y tiene buena masa muscular, y acuérdense que el alta nos lavamos la mano y lo da el médico. Las altas deportivas, chicos, las dan el médico, no lo damos nosotros. Si ustedes no están seguros y todo, doc, te lo mando, míramelo. Trabajé 2 semanas, está sin dolor y el traumatólogo lo verá, la prueba y determinará si sí o no, pero los parámetros para ver de cuánto tiempo se trabaja, entiendo que va a ser cuando tenga una buena masa muscular, similar al lado contralateral, al menos en su volumen y en sus trofismos, y que no tenga dolor, que no haya líquido y que pueda hacer todos sus gestos y haya ido progresivamente incorporándose a las actividades normales. Siempre tiro el fútbol porque es lo más común, de dar un pase con un compañero, hacer un slalom amplio, a correr para atrás, a hacer un fútbol reducido y terminar con un salto y caída y no le duele, no tiene nada. Bueno, vamos a hablar con el doc a ver si te da el alta, no lo damos nosotros al alta. Pero entiendo que es cuando la rodilla está estable, cuando la rodilla está firme, cuando hay buena fuerza muscular y no hay dolor, y ningún otro signo. No hay un tiempo determinado, si me preguntas cuántos meses, semanas, no lo sé. Va a depender de cómo evoluciona ese paciente. De nada. Profe, otra pregunta con respecto a la histología, que dice que tiene fibras circunferenciales y radiales. Em, Está medio, yo tengo eso nomás de información. ¿Hay algo más? Hay fibras oblicuas, también fibras oblicuas, o que algunos autores las denominan verticales también. Radiales, circunferenciales y oblicuas. Esas tres seguro. ¿eh? Algunos autores hablan de verticales. Profe, ¿y lo de las radiales que aumenta la resistencia de las circunferenciales, o sea, las protege para que no se rompan? ¿O qué función tiene cada una? En realidad, cada fibra, de acuerdo a su disposición, tiene que ver con lo que hablábamos hoy de la distribución del peso, de acuerdo al ángulo de movimiento. ¿Sí? El menisco no está sometido todo el tiempo en su totalidad, digo, ¿no? A carga, va a depender del grado de flexión o extensión que tenga la rodilla, ¿sí? Pero se va protegiendo desde la periferia hacia adentro, se va haciendo más, o sea, es más resistente afuera que adentro, inclusive porque tiene más vascularización. Inclusive porque anatómicamente del lado interno la cápsula está reforzada por el ligamento, que hay una gran relación anatómica, acuérdense de eso, que el colateral interno tiene una gran relación anatómica a diferencia del colateral externo que no la tiene. ¿eh? Y acuérdense, repasen dos estructuras, repásenla porque nunca le damos bolilla y son importantes y cada vez nos hablan más del ligamento popliteo oblicuo y el popliteo arqueado, que son expansiones tendinosas. No es tan complejo, búsquenlo, me parece súper complejo, pero no es tan complejo. Pero son dos estructuras importantes que protegen la rodilla posterior, como le decimos nosotros. Profe, los ligamentos, perdón, meniscos femorales, ¿tienen alguna implicancia o importancia biomecánica? Eh, A- a- o sea, porque viste, el estudio ese decía que estaba de cada 20 estaban en 11, tipo, por eh, ejemplo, el posterior. Son medios de fijación, Brandon. Más Mm. que biomecánicos, son medios de fijación, de sostén. Insisto, acuérdense que el menisco está insertado
por medio de sus cuernos, ¿sí? En la periferia del menisco, o sea, uy, no me sale el nombre, en el borde libre, en el borde libre, que es la periferia del tendón, no está insertado, ¿sí? Está más adherido a la cápsula. ¿Eh? O sea, es como que el tendón, el menisco solamente en sus cuernos está adherido. Lo demás son medios de fijación, ¿sí? Recuerden que hay una rodilla más móvil y una menos móvil de la misma rodilla, depende si es el cóndilo interno o el externo. Hay una que es más fija y más fija y más estable, por eso se rompe más, que es la interna. La rodilla interna se rompe más porque tiene menos movilidad, pero tiene más estabilidad. El movimiento del menisco, del cóndilo interno, se mueve mucho menos que el externo, entonces se rompe más. Hay más lesiones meniscales internas, una de las razones es después la forma del cóndilo, por ejemplo. Y los puntos de ángulo póster interno y póster externo, que son los tendones que unen al menisco, ¿es propenso a sufrir lesiones en esa zona, en ese punto de inserción tendinoso, punto de contacto tendinoso de los tendones de los isquios con los meniscos, o no se suele generar No, lesión? no, son independientes porque los meniscos son intracapsulares y los tendones están por fuera. ¿Eh? Ahora, ¿qué pasaría? Les pregunto, contésteme el que quiera y si quieren contestarme una guarangada, no pasa nada porque estamos hablando distendidamente. En orden de prioridades, en un proceso vamos a una tríada donde se rompe el cruzado. ¿Se acuerdan la tríada de Don West? Se rompe el ligamento cruzado anterior, se rompe el menisco interno y se rompe el ligamento colateral interno. ¿Sí? Acá está operadito el muchacho o la muchacha está operadita. ¿Qué objetivos tengo ahí? ¿Qué es lo más importante? ¿Menisco, ligamento? ¿Qué onda? El cruzado anterior. El cruzado y pasa a Exacto. ser secundario de los meniscos. Y sí, porque por una cuestión de tiempo y cronológico, ¿sí? Imagínense si estamos diciendo que un menisco vuelve en 45 o 60 días y hoy los ligamentos cruzados se están muriendo, les diría a más de los tiempos viejos que estábamos acostumbrados. Hoy los jugadores, si bien vuelven entre los 7 y 9 meses de un cruzado, 7 y 9 meses, en el fútbol profesional, inclusive en Europa, los están como no demorando un poco más, los adaptan un tiempo más que antes y llegan mucho mejor y hay menos recidiva, hay jugadores que vuelven al año a una competencia internacional o un partido importante. Pero un buen tiempo de cruzado son entre 7 y 9 meses. Eh, pero obviamente que si vos me preguntás en prioridad de cruzado, ligamento interno y menisco, el menisco pasa a ser casi secundario porque no hay reestructuración de nada. A nivel ligamentario, si bien los tiempos de cicatrización me sobra, porque por la lesión del cruzado, presto atención ahí porque hay que hacer una rehabilitación propioceptiva y de la fuerza, de los músculos perilesionales, pero obviamente que la vedette es el cruzado, ¿sí? Sin descuidar lo otro, nuestra vedette ahí es el cruzado anterior. ¿Eh? Y ahí sí empieza a jugar lo que le va a enseñar Guille mañana de cadena cinética abierta o cerrada, ya es distinto que el médico solo. ¿Puedo preguntar algo? Digo, bueno, si le puedo responder y no me compromete, no hay ningún problema. Al consultorio van antes de la operación de ligamento cruzado, ¿no? A rehabilitarse antes. ¿Y de menisco también o solo de ligamento? Para que me Cuando hay una cosa sola, ¿no? sí, independiente, vos decís, se rompió los cruzados Claro, solo, no, a seguro. ver, no va a rehabilitarse, va a prepararse para la cirugía, Bueno, sí. ¿sí? ¿Y menisco también?
Sí, depende, a ver, Sofía, sos, ¿no? Sí. Sí. Sofi, depende de dónde estés. Hay lugares que vos te rompes el cruzado y a la semana te operan. ¿Sí? Si estás en un club que tiene todo, a la semana te operado. Al igual que el menisco, ¿no? Casi no tenés tiempo. Ahora, si vos, sí, a mí me pasó la otra vez, un jugador que entre el seguro, que esto y que lo otro, tuvo 2 meses en el consultorio antes de operarse del cruzado. O sea, tuvo 2 meses que perdió ese pibe, porque lo perdió más allá que iba al consultorio, donde ahí tus objetivos de tratamiento es hipertrofiar lo que más puedas. En el caso del cruzado, considerando principalmente los músculos sinergistas, que son los que más vas a usar, que en este caso serían los isquios, sinergistas del cruzado, y no descuidando el cuádriceps que se atrofia muy rápido, pero más que nada, ya empezar a enseñar el hábito y mostrarle los ejercicios que va a hacer inmediatamente después del postquirúrgico. Lo usamos como docencia para enseñarle de todo lo que va a tener que hacer una vez que esté operado. Insisto, por lo general las cirugías son inmediatas. Una semana que entre que hacen la resonancia, el turno para operarse, no lleva de entre más de 10 días. Porque casi ni tiene sentido que vaya con vos, porque en 10 días si bien perdés, no tenés mucho para trabajar. Yo lo uso, si sé que va a demorar 10 15 días, va al consultorio, ayudo un poco con el dolor, con el tema de la inflamación, pero sí hago docencia de enseñarle todo lo que va a hacer en el postquirúrgico inmediato. ¿Sí? Podés trabajar activo, porque si hay veces que el paciente no tiene dolor y podés hacer trabajos proprioceptivos bipodales, trabajar con un chaleco de 10 15 kilos y hacer mini squat arriba de los bossus, como para mantener un poco que haga bicicleta fija, para que no se quede tan quieto, pero no suelen pasar 2 o 3 meses donde vos decís, bueno, tengo un tiempo real eh, de poder hipertrofiar mucho, pero si tenés 10 15 días, utilizalo con esos fines, de evitar la mayor atrofia posible y de enseñar todo lo que va a hacer cuando se opere, ¿sí? Que está bueno que él ya venga a la primera sesión sabiendo lo que vamos a trabajar con él. Gracias. De nada. Podría usar Tecar terapia en la zona de los puntos, no sobre el punto, obviamente, pero usarían Tecar terapia en la periferia de los puntos para aumentar la vascularización. Si fuera un verdadero o falso, la Tecar terapia se usa en la zona de los puntos en el postquirúrgico inmediato. ¿Verdadero o falso? Ailén dice que sí. A ver, Ailén, ¿por qué usarías? ¿Se puede trabajar la cicatriz? No hay cicatriz todavía. Sí están los puntos. Pero eso no es muy superficial, los puntos y la tecaterapia trabajan muy profundo, trabaja calor profundo en el interior. Yo, Una- yo un, no, yo no sé si haría. Yo no sé, no. Un fundamento sería ese. El otro, si hay una herida abierta, no vamos a poner calor. Y además, si todavía está en el postquirúrgico, seguramente eso está inflamado y con temperatura. Entonces sería una contradicción usarla en ese momento. Ahora, pues como dice Luciana, si tengo una cicatriz adherente y ya pasó un tiempo, podría utilizarlo tranquilamente. Pero en fases iniciales no. ¿Sí? No está bien que sobre una herida podamos hacerlo. Ah, pero usted me dijo, no perdé nunca, Ilemo, ¿eh? Es verdad, no dije en qué fase. Muy bien, aprendió eso.
tengan presente en qué fase estamos. Luciana también me podría decir lo mismo. No, profe, yo le decía después para que no sea. Muy bien, está muy bien. Profe, ¿y el magneto en un estadio inicial como Sí, para disminuir la inflamación? sí, si lo tenés, metéselo en su casa, no te lo hagas, vos no pierdas tiempo en el consulta. ¿Y Porque con qué frecuencia e intensidad? lo tendría que utilizar yo. Ahí a 50 Hz anda bien. ¿No? Sí, 50 frecuencia, perdón. 50 Hz de frecuencia. ¿Sí? ¿Y los Gauss? Y Tipo en la 100, intensidad. sí, en 100 Gauss anda bien. ¿Eh? Sí. Pero ahí, monstruo, poné la serie y metele magneto. ¿Sí? Mete cuánto, vos metele, que no pasa nada. Y la no sé, no recuerdo quién me preguntó, pero si le vas a hacer 15 20 minutos en el consultorio, no tiene sentido. Tenés para prestárselo y enseñarle cómo poner en la casa, se le enseñás y que haga muchas horas en su casa. Bien, bueno chicos, ¿alguna pregunta más? ¿Alguna duda? Como quedamos, entonces el fin de semana ya le subo todo, queda todo completo subido, para ir preparándose para el examen. Ah, Guille, vos tenías que informar algo, Sí, sí. o si querés informarlo vos, pero No, no, metele, bien, metele. el domingo va a haber una maratón. Es una mezcla maratón con actividades que se van a hacer en el bañario y nos invitaron a la facultad cuarto y quinto, así que va a haber un par de quintos que van a ir y están todos invitados los de cuarto. La idea es que mañana a Maika o a mí me digan quiénes quieren participar y puedan, no es obligatorio, pero bueno, le va a venir bien a los que quieran. Es domingo 9:30 de la mañana en el bañario, ¿sí? Bueno, está anunciado feo clima. Si llueve, tranqui, se va a hacer igual. Ahora, si llega a llover demasiado, obviamente después lo vamos a ir hablando, pero posiblemente se suspenda porque al balneario no se puede entrar. Pero bueno, mañana a la mañana esperamos a ver quién quiera participar. Lo ponemos en la lista y después les comentamos bien el resto. Bien, el que está en Villaguay y tiene ganas, aprovechen porque son lindas experiencias. Mañana arrancan 9:30. Acuérdense que empiezan con los prácticos 9:30, no van a ir a las 8. Cualquier duda, cualquier cosa, yo voy a andar por ahí, voy a pasar por los prácticos, están en la facu, se acercan y nos Hay una consultan. pregunta en el chat. Miércoles, me asustaste. Casi me partás, Sofía. Me quiere acabar. ¿Con qué objetivo el magneto? Queda un minuto yo. Ya se corta. El objetivo en las fases iniciales es simplemente para disminuir los signos de la inflamación de la cirugía. ¿Es reemplazable? Sí, con crioterapia lo puede reemplazar al magneto. Si solo lo estamos usando, no hay que regenerar nada, porque se sacó algo roto, no hay magneto para regenerar ahí, sino para disminuir los procesos inflamatorios o el dolor, lo puede reemplazar con hielo si querés. Bien, antes que se corte, los saludo, nos vemos mañana. Gracias por participar, cualquier cosa.